El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no solo en lo físico, ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarse con otras personas. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con Miguel Surún aquí, el defensor deportivo, abogado. Miguel, yo antes de la pausa preguntaba qué puede suceder en la República Dominicana con impuestos internos si le da seguimiento a los contratos de deportistas, especialmente de peloteros. Bueno, vamos a partir de la premisa que los impuestos se pagan, en primer lugar, en función del lugar donde se genera digamos, la retribución, donde se genera el contrato. Vamos a partir del caso específico que tú has planteado. Se trata de contratos suscritos esencialmente en los Estados Unidos y esto hay que hacer la debida delimitación. Aquellos contratos profesionales que se realizan de contratación de peloteros de grandes ligas para jugar en los Estados Unidos de América es un contrato ejecutado en ese país y por vía de consecuencia en la República Dominicana no pueden ser grabados en absoluto, porque ya han sido grabados. Hay una doctrina internacional y la jurisprudencia, inclusive la mayoría de las constituciones prohíbe la doble tributación. O sea, yo no puedo, como Estado, cobrar o cargar una persona o un ingreso que ya ha sido a su vez grabado por otra jurisdicción, máxime si ese ingreso se produjo como consecuencia directa de un contrato que se ejecutó en otro país. Estamos hablando del caso de los que juegan en Estados Unidos. Pero las personas, los peloteros que juegan aquí en República Dominicana, pues evidentemente sí, todas las transacciones que se realicen aquí respecto a los contratos ejecutados aquí, aquellos contratos que se suscriben por lo regular con los muchachos nuevos, las nuevas firmas que van a durar un tiempo entrenando aquí en la República Dominicana, es un contrato de trabajo puro y simple, por vía de consecuencia sí, los impuestos internos sí pueden grabarlo. Ojo, es muy importante que tomemos en cuenta que a esos peloteros, tanto los de allá como los de aquí, pero esencialmente los que están en Estados Unidos, deben tener cuidado con las operaciones que realizan. Hay que transparentizar todo a los fines de evitar que hagamos una operación, por ejemplo, una transferencia bancaria, que sea mal interpretada por la Dirección General de Impuestos Internos, sea muy difícil demostrar que se trata de un ingreso generado en otro país y entonces ahí nos quieran someter o imponer determinadas multas. Cuando yo hablo esencialmente a quién le corresponde tributar, eso excluye evidentemente, y vamos a circunscribirnos a la República Dominicana, a aquellas compañías que están radicadas aquí y que reciben fondos como consecuencia de actividades, aunque propiedad de peloteros, de actividades que realizan en la República Dominicana. Muy importante a considerar es que cada una de las transacciones que realizamos a nivel bancario en la República Dominicana generan un impuesto que no solamente tiene el objetivo de cobrar un porcentaje de esa transacción, que es el llamado impuesto a las transferencias electrónicas y a los cheques, que muchas veces uno lo ve como ínfimo, pero ese no es el único objetivo. El objetivo, digamos, alterno de ese impuesto es supervisar cada una de las transacciones que usted realiza en su cuenta bancaria, porque evidentemente cuando usted realiza una transacción de 100 millones y mandan 1 millón de pesos a impuestos internos como consecuencia de esa deducción, para ponerles un ejemplo, cuando llega ese dinero, 1 millón, 100.000 pesos o lo que sea, a impuestos internos llega con el concepto. ¿Y cuál es el concepto con el cual los va a recibir impuestos internos? Impuesto por la transferencia de 100 millones de pesos en la cuenta de fulano de tal. El oficial de impuestos internos va a decir, pero venga acá, pero ahí pasaron 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos perfectamente pudieron haberse generado aquí en la República Dominicana y ahí se puede iniciar una investigación y es un mecanismo para evitar la evasión fiscal. Por eso debemos ser bastante cautos a los peloteros que tienen digamos, su base en los Estados Unidos, deben ser cautos al momento de hacer las transferencias, siempre documentarlas entre cuentas que les pertenezcan. Siempre recomiendo que cuando se vaya a hacer una transferencia de los Estados Unidos aquí, sea de nombre a nombre. Es decir, y supongamos que Reyes Guzmán sea un pelotero de Grandes Ligas que acaba de cobrar Que Dios te oiga. 20 millones
o 100 millones de dólares en su cuenta personal y decide traer aquí a la República Dominicana, qué sé yo, 30, 40, 50 millones de dólares, lo lógico es que aquí aperture una cuenta a nombre suyo para que la transferencia sea transparente y cuando ya decida colocarlo en los bancos o colocarlo en un holding, que ese holding, cuando hablo de holding me refiero esencialmente a una compañía en la cual él tenga mayoría accionaria, pues se haga constar que pertenece al señor Reyes Guzmán y que esos 30, 40 millones de dólares generando una tasa de interés preferencial por en cualquiera de los bancos de la República Dominicana, pues ha sido transparente. En ese caso hay que recordar también que los intereses generados como consecuencia de ese certificado financiero por 40 millones de dólares que tiene el Reyes Guzmán aquí en los bancos, pues a ese sí va a ser grabado. Estamos suponiendo, porque ahorita me secuestran, es un comentario generalizado, ¿ok? Está bien. Entonces esa esencialmente es la respuesta. Se generan los impuestos que tienen que pagar en función del lugar donde se ejecutan las transacciones, donde se produce el hecho generador impositivo de la obligación tributaria. En Cuba, un pelotero le dio un batazo a otro. Yo digo que un país socialista, ¿qué puede hacer entonces el afectado? Bueno, evidentemente en la Cuba, independientemente de que existe, de que sea un país socialista, existe un sistema de reglas que son muy parecidas a nivel internacional, evidentemente en todas partes del mundo. Puede ser Irán, puede ser cualquier sistema, el islámico, inclusive el mismo sistema talibán, están prohibidos una serie de hechos que la humanidad por lo regular los castiga. ¿Cuáles son esos? La agresión a terceros, el homicidio, el robo, la violación sexual, una serie de actuaciones, el fraude, el engaño, que evidentemente también en la vecina isla de Cuba están contemplados y están, digamos, conceptualizados como delitos o como crímenes y que implica que cualquier persona que decida realizarlos, como es el caso de ese pelotero que tú me haces referencia, que tomó un bate de béisbol, agarró a una persona y le pegó un batazo en plena nariz, evidentemente él va a enfrentar dos procesos. El primer proceso que va a enfrentar, y hay que partir de esa premisa, es el proceso penal. Un proceso penal porque por violencia grave, golpes y heridas, y puede enfrentar inclusive la tentativa de homicidio, porque evidentemente aquella persona que agarra un bate de béisbol y se lo pega a otro en la cabeza, puede llevar a pensar al juez o al fiscal actuante en ese proceso, en ese caso, que no se trató esencialmente de una simple intención de agresión, sino que pudo haberse ido un poquito más allá. Eso es lo primero. Y yo considero que podemos estar hablando de una cárcel de entre 1, 3, 5 o 10 años, dependiendo de las imputaciones que puedas verse involucrado. Pero hay otro proceso que también es igualmente grave, el proceso disciplinario de ese muchacho. Ese muchacho muy probablemente no va a volver a ver acción en la Liga de Cuba y probablemente no vea acción en ninguna liga a nivel internacional, porque una de las peores, de las más graves faltas en materia de disciplinaria, en materia de deportes, no solamente en el béisbol, sino en todas las disciplinas, es precisamente agredir de manera intencional con uno de los objetos de juego a un contrincante por una simple discusión. La situación de él es bastante grave, por vía de consecuencia él va a aprender una lección muy fuerte. Bueno, va un número telefónico, hay varias preguntas ahí que se quedaron, pero la dejamos entonces para la próxima semana. Número telefónico, Surún, para que te llamen, te visiten también. Gracias, como siempre me pueden contactar a la oficina al 809-334-6303, a mi celular el 809-399-9993 o a mi cuenta Twitter, @SurunHernández. Yo con mucho gusto los atenderé. Muchas gracias, señor defensor deportivo, a ustedes también. Ustedes vamos ahora a la pausa, regresamos con Cocina Inteligente. Surún, cuídate. Variedad TV, lo que hay que ver.